alimentación, y ahora empezamos con las definiciones, es un proceso voluntario y consciente. Es aquel proceso mediante el cual yo primero selecciono lo que voy a comer, por eso es voluntario. Yo tengo la capacidad o la libertad, que sería, me parece que es un término más exacto, de ingerir, de tomar los alimentos que yo deseo. Eso es voluntario. Primero, entonces, la selección. Después, la preparación. También vamos a hablar de esto de cómo preparar los alimentos. Porque sabemos, todos sabemos que no es lo mismo si yo me preparo unas verduras al vapor que si yo me preparo unas verduras salteadas o unas papas fritas. La papa es un vegetal, pero no es lo mismo si yo la preparo al vapor que si yo la preparo frita. Después, la manera de la ingestión de los alimentos también lo vamos a hablar. También sabemos que eso es importante, que hay normas y que ya está estudiado cómo uno, el proceso mismo de sentarse a la mesa y comer, cómo es la forma más sana de hacer. Ahora bien, el alimentarse depende de muchos factores. Acá los nombramos, después los vamos a ir hablando un poco más en detalle. Es la disponibilidad, el aprendizaje y la educación, es decir, por eso ahí la escuela es muy importante en cuanto a los alimentos saludables, pero ustedes saben que eso es muy difícil, se intenta mucho en las escuelas que durante los recreos los niños coman, vayan al kiosco y en realidad tengan posibilidad de comer frutas, pero un niño en un recreo obviamente va a ir a la bolsa de papitas saladas, a los quesitos, al alfajor, a la galletita. Es decir, las cuestiones de educación suelen ser bastante difíciles de llevarlas a cabo. Bueno, después están las costumbres y los factores culturales, vamos a hablar de lo económico, y después de las características personales. Aún en una misma familia, hay quienes les gustan las verduras y hay quienes no les gustan las verduras, hay quienes si no comen fruta, no almorzaron o no cenaron, y hay quienes descartan totalmente la fruta, hay quienes si no, por más que el almuerzo sea frugal, tienen que siempre comer con ensalada y hay quienes descartan totalmente las ensaladas. También entonces varía mucho de lo que es individual. Otra definición, ¿qué es el alimento? Ya dijimos, ¿qué es la alimentación? Ahora, ¿qué es el alimento? Se define a un alimento como el producto o sustancia de cualquier naturaleza, es decir, puede ser animal, vegetal, sólido, líquido, puede ser natural, puede ser industrializado. Una vez que yo lo ingiero, va a aportar material que no siempre, pero que en general lo que se busca es que tenga una función nutritiva. Esos componentes que son los nutritivos, nosotros vamos a ver y vamos a hablar, algunos son denominados esenciales, es decir, es obligatorio su aporte porque si no, los seres humanos no podemos vivir. Algunos son relativamente, es decir, yo digo, cuando un alimento o un nutriente más exactamente es esencial, cuando mi organismo no lo puede sintetizar. Yo necesito tomarlo con los alimentos. En cambio, yo hablo de lo no esencial, aquello que se puede sintetizar en el organismo. En cuanto también a los alimentos, nosotros vamos a hablar del valor nutritivo que tienen los alimentos. Los alimentos pueden tener un valor nutritivo potencial o un valor nutritivo real. También son conceptos que vamos a ir desarrollando. En esta primera clase vamos a ir hablando de distintos temas y haciendo una introducción. Es decir, que a lo largo de las clases vamos a ir profundizando cada uno de los temas de los cuales hablemos hoy. Muy bien. ¿Para qué
nos alimentamos? Bueno, nos alimentamos para obtener los famosos nutrientes. ¿Y para qué me sirven? Bueno, básicamente para obtener energía. Vamos a ver qué es esto de obtener energía, pero vayan aprendiendo y habituándonos a los términos. El aporte, uno de los nutrientes son importantes porque me dan energía, pero también me dan material, forman parte de mi organismo, ya sea son importantes para el crecimiento, son importantes para que los tejidos se reparen, son importantes para la reproducción, son importantes también como elementos regulatorios, ya vamos a hablar de muchos de ellos, pero también cuando yo me alimento, además de los nutrientes, hay otras sustancias que es decir, no son considerados nutritivos, pero sí son bioactivos. Y también hay otros elementos que lo que van a aportar es al alimento la textura, el aroma, el color. Nosotros comemos mucho y a través de la vista, del gusto y del olfato. Entonces, muchos de los alimentos tienen esas características que los hacen apetecibles. ¿Qué son los alimentos básicos? Se denominan alimentos básicos aquellos que son más frecuentes en la dieta de un grupo determinado. Que, por supuesto, va a ir variando. Para que ustedes entiendan más simplemente, no es lo mismo la dieta en México, porque es un país que ustedes seguramente, y nosotros en nuestro país tenemos también, ha habido, quizás en los últimos años hemos una gran influencia de la comida mexicana como de la comida peruana, por ejemplo, y sin lugar a dudas tienen una manera de comer, es decir, aquellos elementos básicos seguramente son diferentes a los nuestros. Porque si uno le pregunta a un mexicano cuál es un alimento básico de su dieta, dice la tortilla de maíz, es decir, donde ellos hacen un gran número de comidas teniendo como base al maíz. Y cuando uno le dice a un argentino cuál es el alimento básico, sin lugar a dudas, y hasta ahora sigue siendo la carne. Somos evidentemente carnívoros. Ahora, cuando nosotros hablamos de una cultura, está muy influido entonces por la cultura, digamos, el entorno familiar. Es decir, si uno desciende de una familia italiana, tiene una determinada manera de comer. Si uno desciende de una familia libanesa, tiene una determinada forma de comer, muy rico también. Si uno desciende de una familia japonesa, tiene una manera diferente de comer. Entonces, está muy influenciado también por la cultura. Entonces, si uno se fija en cualquier serie que ustedes verán, estas series coreanas que vemos en Netflix o muchas series asiáticas, donde el arroz para ellos es un alimento básico. No hay comida, se sientan a comer cualquier cosa y va acompañada sí o sí por arroz. Nosotros los argentinos no estamos acostumbrados a ese tipo de alimentación. Acá les puse algún ejemplo, los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono, sin lugar a dudas, para nosotros los argentinos también. Bien, el pan es un alimento básico para nosotros. Bueno, ahí vemos unas hermosas milanesas con papas fritas. Acá ustedes ven todo mucho más variada. Esto era lo que yo les decía, por ejemplo, la comida mexicana. Ven ahí todas las papas. ¿Qué son los hábitos alimentarios? Bueno, se definen como un conjunto de conductas que tiene el individuo que hacen que
repita la selección, la preparación y el consumo. ¿Sí? Ustedes habrán visto el ejemplo típico, que si no come carne, no almorzó, no sé, o si el que no tiene ensalada, no comió. También influye en cuanto a los hábitos, las características sociales, económicas y culturales. Es decir, por ejemplo, si uno habla con un español, los españoles tienen en su dieta muy importante el pescado. Sin embargo, nosotros acá en la Argentina, el consumo de pescado en la población es muy baja. Pero bueno, si uno va a comprar pescado, el pescado para una familia es relativamente carísimo. En este momento ya hay algunos pescados que se han tornado prohibitivos. Es un pedazo de salmón rosado, está más o menos 500, 600 pesos. Es decir, que eso también influye en lo que son los hábitos alimentarios. Bueno, y después está también lo que son las costumbres. La costumbre también dijimos que varía entre un individuo y otro. Hay quienes le gustan determinados alimentos y quienes le gustan otros. Bueno, ahí yo les puse, ahí van a ver varias fotos, y en qué niño no le gusta las comidas rápidas y la comida chatarra. Con todo, ya vamos a ver, les voy a explicar el por qué es tan malo el consumo desmedido de la comida chatarra. Bueno, acá vemos Starbucks, es otra manera en lo que es la influencia cultural del hábito alimentario. Un poco se ha venido impuesto en nuestro país, pero es una manera de ir a la cafetería diferente a lo que los argentinos estamos acostumbrados. Y como ahí ustedes ven mucho lo que es la costumbre, ¿no? Y los medios de comunicación, y cómo las modas se van imponiendo, y hoy en realidad, si ustedes entran y muchas de ustedes serán habituales de los Starbucks, es una manera diferente de ver lo que es una cafetería. También son costumbres. Bueno, y acá el ejemplo típico yo les puse de un grupo de españoles. ¿Sí? Ahí vemos una paella riquísima, es una manera diferente donde también es muy las costumbres de un determinado grupo.